se produjo este hecho, así que estamos próximos a que se cumplan ya 5 años, ¿no? De este crimen, que bueno, sorpresivamente se ha dado esta decisión del juez Jorge Pinto, después de mucho tiempo, vamos a decir, sin tener noticias, sin tener, digamos, aparentemente mayor movimiento del expediente. Bueno, se han recibido una serie de pericias, que es lo que ha determinado que ahora se ordenara la detención y se realizara el llamado a declaración indagatoria, ¿no?, del sospechoso, que es Mario Romero, ¿no? En algún momento Romero había hablado, había dicho, por lo menos tenía una versión de lo que había sucedido que no se correspondía con ningún tipo de acusación, pero era como el apuntado, ¿no?, en algún momento. Sí, es una de las personas que ha estado nombrada en el expediente, vamos a decir, en esos meses inmediatamente posteriores a cometido el hecho, porque, bueno, según nos comentaba ayer el defensor de él, que es Jorge Albet, justamente hay otro vecino de la zona que lo había sindicado como la persona que había llegado en un taxi hasta el campo donde vivía la víctima, el señor Jesús Oviedo, y en teoría iba para comprar unos animales, no para comprar chivos, ¿no? Y digamos, esa declaración es lo que en algún sentido lo ubicaba en el lugar del hecho, en un horario, digamos, ahí próximo al momento en el que ocurre el hecho. Después, obviamente, se estuvo, digamos, analizando un poco cuál podía haber sido la actividad de este hombre, el vínculo que podía tener con la víctima. Inclusive él en su momento, sin haber ninguna imputación, pero sí sabiendo que estaba esta declaración que lo señalaba, hizo algunas manifestaciones a la prensa como aclarando que él no tenía ninguna conexión con el hecho. ¿Hay algunas pruebas más allá de este testimonio que indiquen algunas pericias de que él habría tenido que ver con este asesinato? Justamente, en su momento, ni el fiscal ni el juez de la causa, que es Jorge Pinto, entendieron que había como elementos suficientes para que, bueno, a él formalmente se lo imputara. Ahora lo que ha sucedido es que se ha llegado un informe correspondiente a la empresa Claro, en donde, por el impacto, digamos, de las antenas de telefonía celular, se establece que el teléfono, digamos, que era utilizado por este señor Romero, estaba allí, digamos, en la zona próxima a la casa de la víctima, en el horario, obviamente en esa franja horario en el que ocurre el crimen. Eso es lo que ha determinado que ahora se lo llame a declaración indagatoria. ¿Qué dice la defensa? Que de todas formas esas son pruebas, primero que él, digamos, tiene dudas respecto a cómo se obtuvo la prueba, digamos, o la legalidad que pueda tener esta prueba. Por otro lado, él dice que estas son pruebas de tipo indiciario, es decir, no es una prueba directa que marque la presencia de él. Dice, puede haber estado... Indicaría que... Exacto, ha estado el teléfono en la zona, él dice, lo puede haber prestado, quizás no ha estado allí, él puede haber estado el dispositivo, el aparato. Eso es lo que él refiere. Además de, bueno, una cierta... vamos a decir... toda esta serie de personas o de declaraciones, inclusive hay un propio hermano de Romero que también da una declaración en donde lo compromete, lo complica, porque dice que, bueno, él habría manifestado que sabía que este señor Oviedo tenía mucho dinero y que, nada, si le causaba daño, podía inclusive quedarse con el dinero, con propiedades. Había hecho un comentario así. Que habría hecho un comentario así y que este hermano lo ha manifestado así en el expediente. Esto todo sucede en el paraje Los Lobos, allí muy cerquita bueno, entre Santa Rosa y Concarán, digo, entre estos dos lugares es donde se encuentra el paraje Los Lobos, que es donde terminan encontrando el cuerpo de Oviedo. Claro, ¿no? porque él estaba en realidad, el cuerpo fue hallado por familiares en la misma propiedad del hombre, ¿no? A 200 metros más o menos de la casa. Sí, exactamente. Entonces estaban extrañados un poco porque, bueno, no tenían ninguna noticia. Por ahí, digo, lo que suele suceder es que las personas que son propietarias de campos van a hacer el recorrido para, traer los animales, ¿no? en un determinado horario del día. Entonces quizás pensaban que esta ausencia de él podía obedecer a esto, que estaba haciendo un recorrido por el terreno y después volvía, ¿no? Y bueno, finalmente en realidad se encuentran con que, bueno, estaba sin vida, ¿no? ¿La causa de muerte es asfixia? Una asfixia, exactamente, sí.
presentaba, bueno, también algunos golpes, y bueno, había que establecer también ahí un poco la dificultad tiene que ver con esta cuestión de que no tenemos, al ser zona rural, tampoco abundan los testimonios, Claro. es decir, el vecino no está tan próximo, entonces tampoco dispones de cámaras como para tener algún registro, digamos, más puntual de lo que puede haber ocurrido Claro. en ese momento. Pero bueno, aparecieron estas declaraciones que en su momento ya marcaron algunas dudas en relación, por ejemplo, a este señor Romero, inclusive también en relación a otro hombre de apellido Sapino que es vecino de Merlo. Esta persona en su momento se la demoró porque faltaban algunos elementos de la casa de la víctima, entre ellos unas garrafas, Ujú. y uno de estos bienes apareció justamente en poder de este señor Sapino de Merlo, ¿no? Entonces Ujú. también en su momento se lo investigó. Bien. Bueno, estaremos atentos, por supuesto, a este caso, con lo que pueda llegar a surgir a partir de esta inmediata aprehensión que se le da a Romero. Y bueno, vendrá ahora, sabremos seguramente qué dijo Sí. en su defensa, más Se allá ha de lo que... pedido esta prórroga de los 8 días, así que de aquí, digamos, desde la indagatoria que fue ayer lunes, hay un plazo de 8 días y después hay que contabilizar, bueno, ese margen de tiempo que tiene el juez para tomar una después Claro, tomar una claro. determinación. Ujú. Y por otro lado, bueno, importante decir que en estos días, según nos anticipaba ayer el defensor, hay al menos 2 medidas de prueba que se van a producir, que él ya las solicitó al juez Pinto de modo formal, Ujú. que son la declaración de 2 testigos y por otro lado la realización de una pericia psiquiátrica. Bien. Digamos, ha buscado un perito de parte justamente para practicar este estudio. Él lo que le interesaría probar es justamente que él dice que confía plenamente en la inocencia de su cliente y que no le da el perfil Ujú. psicológico, psiquiátrico, como para ser una persona que cometa un hecho de tal gravedad. Ahí en ese punto, ¿podría haber una pericia psicológica tal vez? ¿Podría utilizarse eso por parte de la otra parte, valga la redundancia? De la parte, digamos... A que lo acusa. Sí, ¿se podría pedir una Viene- pericia psicológica en ese aspecto? En este sentido hay que decir que hasta el momento, Sí. en su momento hubo allegados, este señor no tenía hijos, o sea, Claro. no había familiares directos, vamos Ujú. a decir. En su momento, con la representación del abogado Santiago Calderón Salomón, otros familiares que no son tan directos, sobrinos, por ejemplo, que viven en la zona, Sí. pidieron ser parte en la causa y el juez Ajá. Jorge Pintos no les hizo lugar. Esto fue en el año 2019. Entonces, no hay actualmente ningún abogado que esté representando a parientes de este hombre en el Bien. expediente, por lo cual tampoco hay abogados querellantes Claro. que hayan buscado, por ejemplo, un perito, puede ser un perito Sí, sí, psicólogo, psicológico, por sí, sí. ejemplo, para que intervenga representando a la otra parte. Claro. Hasta el momento, digamos, acá tenemos la parte acusadora, que es el fiscal Roberto Silvestre, y bueno, ahora con intervención de la defensa, ¿no? O sea, hasta este momento iba camino a quedar impune y de repente aparece esto, o esta detención. Sí, este caso no había, digamos, nada muy concreto hasta Claro. ahora que bueno, se incorpora este informe de la empresa Claro, ¿no? Ujú. Que inclusive ayer, según nos decía el defensor, él estaba todavía haciendo la lectura. Él dice que hay mucho material recopilado, digamos que no es tan corta la causa, que estaba justamente interiorizándose de todo lo que había, porque hasta ahora ha sido un expediente que se manejaba, digamos, con reserva. Entonces Claro. recién ahora estaba interiorizándose de todo, inclusive tratando de leer y de interpretar justamente estos informes que son tan técnicos, ¿no? Relacionados a la cuestión de las antenas y Claro, demás. claro. ¿No? Pero bueno, en este sentido no hay, digamos, ningún abogado que esté Ujú. Representando A la a la familia. parte damnificada. Claro. Bueno, vamos a pasar a otro de los temas. Tiene que ver con la indagatoria que le realizaron a un policía acusado de abuso sexual. Esto fue el lunes también, allí en el Poder Judicial. Sí, sí vamos a contar también que si bien la indagatoria se dio el lunes y de hecho este caso trasciende, digamos, o toma ahora un nuevo, se está escuchando de nuevo en los medios, pero en su momento, bueno, se conoció el pase a disponibilidad de este Claro. policía sin entrar mucho en detalles. Ahora, digamos, porque la familia de la víctima ha tomado esta determinación de, manifestarse públicamente, lo hizo el lunes en tribunales y de hecho hoy está previsto que a las 9:30 Ujú. vuelvan a presentarse en tribunales porque, bueno, el reclamo ha sido
el reclamo es, mejor dicho, que se ordene la detención de este hombre. Él está acusado por abusar de su hijastra. De la hijastra, Sí. que actualmente tiene 14 años. Cuando se produce la denuncia, que fue en mayo de este año, tenía 13, ¿no? Ujú. En marzo la mamá se había separado de este policía y 2 meses después la nena le comenta al papá Sí. justamente que, bueno, todas las cosas que pasaban en el momento en que la mamá se ausentaba de la casa porque se iba a trabajar. Ujú. Y los hijos, porque digamos, el policía con la mamá de la víctima tienen un hijito en común que tiene 3 años, entonces él quedaba al cuidado de De los ambos. chicos. Ujú. Y en esas circunstancias se daban los abusos, que habrían comenzado el año anterior, ¿no? Es decir, los abogados de la querella de una sistematicidad Increíble. en estos ataques. Ujú. Es tremendo. ¿Cómo es su situación y cómo continúa ahora esta causa, digamos? Él está acusado de 3 delitos que son el abuso simple, es decir, traducido serían tocamientos, Ujú. un abuso sexual agravado y después un abuso sexual con acceso carnal, ¿no? Ujú. Entonces tiene 3 delitos. La situación es bastante complicada para él, vamos a decir, si pensamos en los cargos. Claro. Pero el proceso se ha desarrollado después de la presentación de la denuncia y de la realización de las pericias sin que se ordene una prisión preventiva para él. Él está en libertad ahora. Él está actualmente en libertad. De hecho, estuvo en la indagatoria, la familia se manifestó. Me parece que la mamá tenía esta expectativa Ujú. de que, producida la indagatoria, inmediatamente se iba a disponer que él quedara detenido. Y bueno, los abogados tuvieron que explicarle que en realidad, digamos, lo que sucedió fue que se lo indagó, después se fue a su casa y esto no quita, digamos, que en algún momento del desarrollo del proceso el juez ordene la detención. Él no está en funciones. No, él está pasado a disponibilidad. Ujú. Bien. Cuando se presenta la denuncia este año, obviamente que esa situación queda en conocimiento Claro. de sus superiores. Él estaba prestando funciones en ese momento en el DREAM, Ujú. que son, bueno, los motoristas que Sí. lo vemos habitualmente en la calle, Sí. y de forma inmediata se ordena la disponibilidad de él. Bien. Así que desde ese momento él, bueno, no está trabajando. Ujú. Entonces el juez va a determinar más adelante si le dicta o no una prisión preventiva. Exactamente. Ujú. Pedían justamente ese día poder ser recibidos, bueno, no los abogados, sino la mamá, poder hablar con el juez. Eso no se ha dado. Entendemos que hoy la presencia en tribunales tiene que ver con justamente insistir con esta cuestión de el pedido de detención, que inclusive los abogados ese mismo lunes Ujú. ya lo formalizaron a través de un Claro. escrito. Ujú. Es decir, antes la querella tampoco había hecho ninguna presentación para pedirlo. Domínguez es uno de los abogados de la mamá, ¿verdad? Sí. Él tengo Sí. entendido que ha dicho en declaraciones o testimonios similares de que si no se lo detiene esta persona se puede dar la fuga. ¿Ha dado a entender eso, que por eso también pide que se lo detenga? En declaraciones ha dado a entender esto. Sí, O es uno de los argumentos que ha utilizado para pedir la detención, ¿no? claro, en realidad ellos lo están pidiendo. Lo que han expresado es que dentro de lo que son los plazos, habiendo tantas causas, Claro. también el proceso se ha desarrollado con tiempos normales, Ujú. habituales. Bien. La prueba más importante, que es la cámara Gesell, ya se produjo. La mamá misma contó en julio, ha sido el informe de los profesionales del Poder Judicial positivo en cuanto Ujú. a que el relato de la nena tiene criterios de credibilidad en cuanto a los abusos. Es Claro, decir, que claro. ella no miente en lo que ha contado. Lo que sí nos ha indicado fuentes judiciales es que por lo general la prisión preventiva en estas causas así, donde no está resuelta la situación de la persona imputada o investigada, tiene que haber elementos que se prueben en cuanto a que pueda haber un riesgo de fuga o Ujú. pueda haber un entorpecimiento de la investigación. Bien. En este caso, lo que han dicho es que este policía, cada vez que se lo ha citado, ha comparecido al juzgado, cada vez que ha tenido que presentarse por alguna diligencia, ha estado, Ujú. tiene domicilio fijado acá en San Luis, la mamá contaba que vive en el barrio Kennedy, y aparentemente no ha evaluado el juez que haya algún factor que ponga en riesgo Claro. justamente esta cuestión de que el policía esté disponible para el proceso. Claro.
Así todo, digamos, la madre, digamos, siente mucha, obviamente, impotencia por verlo, ver que está libre, ¿no? Claro, Entonces, claro. en este sentido, ella siente que le daría muchísima más tranquilidad y una sensación de que se avanza, digamos, hacia la justicia si está detenido, ¿no? Claro. Bueno, Gaby, te agradecemos como siempre por toda la info y te seguimos obviamente a través del Diario de la República. Bueno, muchas gracias a ustedes, chicos. Gracias, Excelente Gaby. miércoles. Hasta para la todos. próxima. Muchas gracias. 9 de la mañana, 12 minutos.